viene con toda la palabra de Dios calientita para darnos a nosotros. Esta semana ha estado con nosotros predicándonos. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene personas con capacidad. Bendito Dios. Dejamos a nuestro hermano Elías y él queda con nosotros. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga más. Hermanos, doy gracias al Señor en primer lugar porque Dios me ha permitido estar en su casa de oración un día más juntamente con ustedes para honrar y bendecir el nombre de Dios, porque ese es el primer propósito que venimos a la iglesia, a bendecir el nombre de Dios. Doy gracias a Dios por eso, pero también doy gracias al Señor porque Él me ha permitido otra vez más poder hablar de su palabra. Dios ha estado trabajando conmigo. En 30 días he predicado 5 veces. Yo sé que los privilegios son de Dios, no son del hombre. Pero también doy gracias al hermano que Dios puso en su corazón que me diera este privilegio, porque así trabaja el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos? ¿Y cuántos creen que el Espíritu Santo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos? Póngase sobre sus pies, hermanos, y busquemos en el libro de Hebreos. El libro de los Hebreos, capítulo 5, el versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Me confirman con un amén. Habemos pocos hermanos, pero sabemos que el Espíritu de Dios se mueve dentro de nosotros. Y a donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo, dice su palabra. ¿Lo tenemos, hermano? La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así, como está escrito: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Oramos, hermano. Padre Santo que estás en gloria, en esta hora, Señor, ante su presencia yo estoy, Dios mío. Oh Dios mío, yo me presento, Señor, con un corazón contrito y humillado, diciéndole, Señor, gracias por este día, Señor, que usted me trajo a su templo, a su casa de oración, juntamente con mis hermanos. Gracias, Dios mío, por este privilegio también que usted me has dado para poder hablar otra vez más de su palabra. Señor Jesús, intercede, Dios mío, con el Padre. Oh Cordero de Dios, ordena al Espíritu Santo que se apodere de mi mente y mi corazón para poder discernir esta palabra, para poder hablar, Dios mío, palabras edificativas. Oh Cordero de Dios, que sea usted, Espíritu Santo, hablando palabras edificativas, Señor. Oh Cordero de Dios, apodérese de mi mente y mi corazón. Pero también le pido, Dios mío, que abra el entendimiento, que abra, Dios mío, el corazón de mis hermanos, y que toda palabra que salga de mi boca, en el nombre de Jesús, sea atesorada, Dios mío, y sea para beneficio, oh, de nosotros, Dios mío, de la iglesia, porque así trabaja usted, Dios mío, conforme a la necesidad, Dios mío. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Pueden sentarse, hermanos. El libro de los Hebreos. Hemos leído un capítulo del libro de los Hebreos. Sabemos que, un versículo del libro de los Hebreos, sabemos que en sí no hay un actor, es un actor desconocido. Eso lo sabemos nosotros. Pero lo que sí sabemos, y es lo que sí estamos seguros, que todo escrito que hay en estos 66 libros del canon de la Biblia han sido escritos por personas guiadas por el Espíritu Santo.
Por lo tanto, el Espíritu Santo trabajaba de esa manera. Todo escrito de la Biblia iba dirigido a pueblo, raza o nación, pero también para que los quedara a nosotros. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Y cuando estos varones llenos del Espíritu de Dios escribieron esto que ahora nosotros podemos hacer uso de él, esta palabra viva que le fue revelada por Dios hasta que él venga, el Espíritu Santo sabía la necesidad de esas personas a quien se les hablaba. Como por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo, el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas. Allí les decía, en unos versículos les dice: oh Gálatas insensatos. ¿Por qué razón? Porque no era él hablando por su propia capacidad. No era él que les quería hablar así. Era el Espíritu Santo que hablaba a través de él, porque sabía la necesidad que había en ese pueblo y así se movía. Por lo tanto, hoy día es lo mismo. En la actualidad, nosotros podemos estar seguros que el Espíritu Santo se mueve alrededor nuestro y Él conoce las intenciones de su corazón y del mío. Él sabe la necesidad que usted está pasando, aunque no lo diga. Él se mueve de acuerdo a la necesidad. Y cuando el hermano estaba dando los anuncios el día domingo, luego dio el programa de los caballeros. Sabemos que hoy día es un culto de caballeros y el tema era oración. Entonces el hermano dio aquí la forma de trabajo, los privilegios, y luego el tema oración. Y yo dije dentro de mí, dije: Señor, qué bonito tema, oración. Qué bonito tema. Así funciona el Espíritu Santo hoy en día. El Espíritu Santo tocó ya sea al presidente de los caballeros o al secretario para que les fuese dado ese tema, oración. Porque en la oración está la fuerza. Entonces yo buscando en la Biblia, hermanos, yo decía: qué bonita palabra, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Porque me fue dado el privilegio del mensaje. Yo no pensaba que a mí iba a ser dado. En el último el hermano dijo que yo era el que predicaba. Pero luego, en el transcurso de la semana, yo buscando en la Biblia, y decía: Dios mío, un hombre de oración, el profeta Elías. Un hombre de oración, el profeta Jeremías. Un hombre de oración, el profeta Daniel. Y si yo le pregunto a usted me diría muchos. Pero ¿por qué no hablar mejor del Redentor, del que vino a liberarlo a usted y a mí de la esclavitud? ¿Por qué no hablar de Jesucristo? ¿Por qué no hablar de todo lo que Él pasó? De ese modelo de oración. Porque por más que busquemos, no vamos a encontrar otro como Él. Porque ningún otro ha ido a la cruz del Calvario. Y Él ha ido a la cruz del Calvario. Él pagó las culpas de este mundo pecador. Él pagó las culpas mías, las suyas y la del mundo entero. Por lo tanto, no podía hablar de otro tema. Y el tema que le fui dado a este mensaje: Cristo y la oración. Y el versículo que hemos leído dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que lo podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. Oiga lo que dice:
el Verbo tuvo que hacerse carne y habitó dentro de nosotros, porque así lo dice el apóstol Juan, que en el principio era el Verbo. Entonces tuvo que hacerse carne y vino a padecer en este mundo dolor como lo padece usted y como lo padezco yo. El Señor Jesucristo también sufrió como un humano, porque así fue que vino, como un humano. Por lo tanto, Él es un ejemplo de oración. Si nosotros miramos en los 4 evangelios, están saturados de la vida de Jesús, de su ministerio, cómo Él oraba, cómo Él se presentaba con el Padre. Al que lo podría librar de la muerte, le estaba hablando como humano. Al que lo podría librar de la muerte, dice ahí, con lágrimas y reverencia al Padre, porque su vida estuvo saturada de oración. Hermanos, Él es un vivo ejemplo para nosotros. Aquel que se llama seguidor de Cristo, aquel que se llama creyente. La palabra creyente significa seguidor de Cristo. Entonces, estamos nosotros obligados a seguir un modelo como el de Jesucristo. Y más adelante vamos a entenderlo, porque ahí está la fuerza. Porque Jesucristo, cuando se comunicaba perennemente con el Padre, eso era lo que lo sustentaba. Eso era lo que no lo dejó caer en tentación nunca, porque Él fue tentado como usted y yo, pero sin pecado. Es la diferencia, que sin pecado. Pero cuando nosotros doblegamos rodillas, también nosotros, como humanos que somos, vamos a tener esa fuerza espiritual que va a venir desde el cielo y lo va a ayudar. Así sea lo que sea que venga. Si usted y yo estamos en las manos del Señor, seremos vencedores. Pero tenemos que ir de rodillas y clamar con lágrimas y súplicas, no una oración hipócrita, una oración sincera para poder ser escuchado. Porque cuando nosotros le entregamos al corazón al Señor y verdaderamente los doblegamos, entonces es que el Espíritu Santo habita en nosotros, porque el Espíritu Santo viene y los satura. Por eso fue que Jesucristo dijo allá en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero cuando lloramos en la presencia del Señor, cuando lloramos en la presencia del Señor, allí es a donde se cumple ese versículo que dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el Consolador se llama Espíritu Santo. El Consolador se llama Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Este es el que viene dentro de mí, y por eso es que lloro, y no me interesa que se burle. Así se burle quien se burle, yo no tengo por qué avergonzarme, porque un día Dios no se va a avergonzar de mí, porque entonces el Consolador va a venir dentro de mí, va a venir dentro de mí y me va a consolar. Entonces es que van a correr ríos de agua viva. Entonces usted va a sentir lo que es el Espíritu de Dios. Una oración sincera, una oración no como los escribas, no como los fariseos que acostumbraban a orar y hasta 3 veces oraban, pero como un costumbre. Así era que oraban. Pero cuando usted y yo le entregamos el corazón al Señor y verdaderamente los humillamos, entonces el Señor hace maravillas. Entonces usted va a tener la autoridad para reprender demonios. Entonces usted va a tener la autoridad para poner sobre los enfermos manos y sanarán, porque Él es fiel.
Él es verdadero. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Mi alma le alaba al Señor porque mi corazón vibra. Mi corazón se emociona. Mi corazón siente que corren ríos de agua viva. Mira lo que dice acá. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando los ejemplos para que sigáis sus pisadas. Oiga lo que dice. Para esto fuimos llamados, para que nosotros sigamos lo que Jesucristo hizo. Jesucristo dice, el libro de Mateos, el libro de Marcos, todos los 4 evangelios, ahí nos explican. Quizás no tenga que decírselo porque ustedes son lectores de la Biblia, pero ahí dice que cuántas veces Jesucristo iba a Getsemaní, al monte de los olivos. Ahí dentro de ese monte, ahí está un lugar que se llama Getsemaní. Ahí era el lugar preferido de Dios. Y ahí fue donde lo prendieron. Ahí era el lugar preferido de Dios, de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Getsemaní, la palabra Getsemaní significa, la palabra Getsemaní dice que significa prensa de aceite. Allí es a donde verdaderamente se recibe. Allí es donde se exprime el aceite. Allí es a donde se deja todo. Allí es donde se deja el viejo hombre. Allí es donde queda fuera la vieja mujer. Ahí es donde cuando vamos de rodillas y venimos y le ponemos todo eso al Señor, el Señor los cambia. El Señor los transforma. Así quiere Jesucristo que vivamos, porque dice que para eso dio ejemplo. Porque Él en los días de su carne, Él también padeció igual que nosotros. Si nosotros miramos, hermano, cuánto Cristo padeció, pero cuánto Él oró también. Dice aquí el libro de Mateos, en Mateos capítulo 24, versículo 23. Ahí puede leer usted que dice la Biblia que Él despidió a la multitud. Y después que despidió a la multitud, también a los discípulos. ¿Por qué razón? Porque Él tenía que ir a orar. Él tenía que ir a orar. Él tenía una comunión perenne con el Padre, una comunicación. Entonces nosotros, por igual, damos gracias a Él, porque ahora no tenemos que ir, nosotros no tenemos que ir a ningún otro. Nosotros tenemos una línea directa para hablar con Él las 24 horas. Ahora no tenemos que ir a donde un sacerdote para que Él interceda por nosotros. Ahora es usted y yo. Ahora es usted y yo que estamos con una línea directa. A la hora que usted quiera puede ir de rodillas y presentarle sus problemas, presentarle sus necesidades, y no solo las suyas, sino que estamos obligados a rogar por el mundo entero. Porque sería un egoísta de mi parte si yo solo pido para mí. Dios no quiere eso. Dios no espera eso de nosotros. Él espera de que nosotros hagamos algo por el prójimo. Él espera que nosotros busquemos las almas. Él espera que nosotros le hablemos a las almas. Pero nosotros, cuando venimos de rodillas al Señor y cuando nosotros tenemos una comunicación verdadera con el Señor, con Dios Todopoderoso, ¿sabe qué pasa? Nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo contaminado, y usted y yo lo sabemos, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero cuando nosotros tenemos esa comunión permanente, entonces usted y yo vamos a tener fuerzas para soportar el día malo. Vamos a tener fuerzas para soportar el día malo.
Porque la oración, ahí está la clave. En la oración está la clave. Un hermano, una hermana que no ora es como una planta que si no le echa agua se muere. Así es, así somos nosotros. Pero si yo y usted, hermano, que no sea como un costumbre, sino como una dedicación a Dios, y oramos perennemente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él va a estar siempre a nuestro lado. Dios es fiel. Entonces es que nosotros vamos a tener las fuerzas para poder desechar las acechanzas del enemigo. Porque aquí dice, mire hermano, vaya conmigo para que usted vea lo que dice aquí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, en el 7 y 8. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, claramente dice, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Así andamos nosotros caminando en el planeta Tierra, con un adversario que diariamente busca el motivo, busca la ocasión para prenderlo a usted y a mí. Pero ¿sabe a dónde está la fuerza? En Jesucristo, pero también en la oración. En la oración. Porque cuando usted esté conectado con Dios, entonces el maligno, cuando vea a una mujer o a un hombre lleno del Espíritu de Dios, va a tener que largarse. Va a tener que largarse. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza del Señor. Entonces es al mismo Dios, al mismo Jesucristo que ve enfrente. Por eso tiene que largarse. Y así tenga demonios adentro, cualquier persona, tienen que ser despojados. El Señor me ha dado experiencia. Yo no sé por qué Dios ha hecho esto conmigo. No voy a cuestionarlo, no lo cuestiono. Sino lo que yo digo es que inmerecido, quizás uno no merece tantas cosas. Pero yo he orado por una persona endemoniada y el demonio salió. Tuvo que salir huyendo. Pero eso no lo hacemos así por así. Eso es Cristo, eso es Dios el que hace eso. Yo estoy consciente. No vaya a pensar mal que me estoy dando el puesto. No, ni cosa que se parezca. ¿Sabe de qué me alegro? De que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Dice la Biblia que cuando la misión de los 70, cuando regresaron, dice que le vinieron diciendo a Jesucristo que en su nombre habían echado demonios y que los demonios temblaban nada más con el nombre de Él. Y Él les dijo, alegraos de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y eso es lo mismo que digo yo, porque Dios los capacita para poder asimilar. Hermanos, Dios es glorioso, pero busquémosle de rodillas, porque Él ve el pasado, el presente y el futuro. Nosotros solo miramos el pasado y un poquito del presente, porque el día de mañana no lo sabemos. Pero Él sí sabe la necesidad que puede venir más después. Por eso es necesario que le busquemos, Aleluya. Miren lo que dice acá, hermanos. Quiero que vayan a la Biblia y vean aquí. Me gusta el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 4, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Jesucristo padeció por el mundo entero, por el mundo pecador, por librarlos a nosotros de la esclavitud del pecado, porque estábamos condenados a morir en delitos y pecados. Él padeció en carne. Entonces, cuando nosotros tengamos padecimientos, también gloriémonos, porque estamos también siendo partícipes de eso. Cuando venga la tentación, y no la estoy pidiendo, pero cuando venga la tentación, nosotros gloriémonos, glorifiquemos a Cristo en las buenas y en las malas, porque nosotros no sabemos
cuándo va a venir. Pero también dice en el libro de Corintios, dice que cuando la tentación venga, Él dice que dará la salida, porque ninguna tentación ha sobrevenido que no sea humana, pero fiel es el Señor, que Él dará la salida. Así dice. Entonces no tenemos de qué preocuparnos. Si nosotros buscamos de rodillas al Señor, nosotros le buscamos de corazón, entonces nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Porque allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 91, allí dice que si 1000 caen a nuestra diestra, 10.000 caen a nuestro lado, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos de qué preocuparnos, porque el Señor es fiel. Él no falla. El que falla es el hombre. El que falla es el ser humano. Pero Él es misericordioso para perdonarlos. Él es misericordioso, pero Él sí mira el futuro. Por eso es que nosotros tenemos que hacer como Jesús, seguir las pisadas de Él y orar y orar, orar y buscar al Señor en oración, porque allí es a donde nosotros hablamos con Él, allí es donde nosotros sentimos el poder de Dios. Dice acá, hermano, en el mismo capítulo que le dije, Primera de Pedro capítulo 4, en el versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acercan, sed pues sobrios y velad en oración. Oiga cómo dice: mas el fin de todas las cosas se acercan, ser sobrios y velad en oración. Nosotros, hermanos, estamos obligados a velar, porque no sabemos, no solamente que venga la tentación, sino que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, si el Hijo del Hombre va a venir y lo va a hallar desaprevenidos. Entonces nosotros estamos obligados a velar, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velar en oración, buscarle de corazón. Por lo tanto, cuando nosotros ejercemos todas esas disciplinas espirituales, nosotros vamos a estar esperando ese día gozosos. Para nosotros no va a ser tristeza, pero para el que no logre ese día va a ser triste. Entonces sí va a haber llanto, entonces sí va a haber lloro. Pero mientras nosotros busquemos al Señor de rodillas, nosotros seremos raptados, nosotros seremos transformados si vivimos. Y si estamos enterrados, también dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros tenemos garantía, pero busquemos al Señor de corazón, busquemos al Señor en oración. Lo demás el Espíritu Santo lo hace. Con esto termino, hermanos. Póngase sobre sus pies. Esto fue lo que Dios quiso que trajera. Pero en mi corazón siento, hermano, hacer una oración. Porque el Espíritu Santo y Dios sabe el día de mañana. Nosotros no sabemos nada. Porque Él me instó a predicar en la oración. Oh, hermanos, Él sí mira el pasado, presente y futuro. Le hago un llamado a los líderes que pasen a este lugar. Vamos a hacer una oración. Y todo aquel hermano que quiera pasar, pase. Vamos a hacer una oración. Que el Señor los guarde de toda tentación maligna. Que el Señor tenga control del futuro. Porque nosotros no sabemos el día de mañana. Pero Él quiere que le busquemos en oración para estar fuertes para ese día malo. Porque también como cristianos seremos purificados como el oro. Seremos probados. El oro aunque perecedero, pero es metido al fuego. Usted y yo no sabemos el día de mañana con qué
los vamos a encontrar. Pero por eso tenemos que estar fortalecidos en el nombre del Señor. Por eso tenemos que estar siempre conectados con el que todo lo puede. Por eso tenemos que doblar rodillas. Por eso tenemos que llevarle nuestras peticiones al que todo lo puede, al que mira el día de mañana. Y Él sabe lo que va a pasar, pero nosotros no sabemos. Nosotros solo tenemos que decirle al Señor: aquí estamos, Señor Jesús, agárralo de su brazo y apártalos de todo peligro, pero también ayúdalos en ese día malo. Oh, santo eres, Señor. Oh, Cordero de Dios, usted ha puesto en mi corazón, oh, santo eres. Usted ha puesto en mi corazón, Señor, que yo ore, Dios mío, que yo pida, que yo clame, Dios mío, por este pueblo. Oh, Señor Jesús, usted que conoce, Dios mío, el día de mañana, usted sí sabe lo que puede pasar. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Me confirman con un amén. Habemos pocos hermanos, pero sabemos que el Espíritu de Dios se mueve dentro de nosotros. Y a donde hay dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo, dice su palabra. ¿Lo tenemos, hermano? La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así, como está escrito: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Oramos, hermano. Padre Santo que estás en gloria, en esta hora, Señor, corazón de mis hermanos, y que toda palabra que salga de mi boca, en el nombre de Jesús, sea atesorada, Dios mío, y sea para beneficio, oh, de nosotros, Dios mío, de la iglesia, porque así trabaja usted, Dios mío, conforme a la necesidad, Dios mío. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. El libro de los Hebreos. Hemos leído un capítulo del libro de los Hebreos. Sabemos que, un versículo del libro de los Hebreos, sabemos que en sí no hay un actor, es un actor desconocido. Eso lo sabemos nosotros. Pero lo que sí sabemos, ante su presencia yo estoy, Dios mío. Oh Dios mío, yo me presento, Señor, con un corazón contrito y humillado, diciéndole, Señor, gracias por este día, Señor, que usted me trajo a su templo, a su casa de oración, juntamente con mis hermanos. Gracias, Dios mío, por este privilegio también que usted me has dado para poder hablar otra vez más de su palabra. Señor Jesús, intercede, Dios mío, con el Padre. Oh Cordero de Dios, ordena al Espíritu Santo que se apodere de mi mente y mi corazón para poder discernir esta palabra, para poder hablar, Dios mío, palabras edificativas. Oh Cordero de Dios, que sea usted, Espíritu Santo, hablando palabras edificativas, Señor. Oh Cordero de Dios, apodérese de mi mente y mi corazón. Pero también le pido, Dios mío, que abra el entendimiento, que abra, Dios mío, el corazón. Dios ha estado trabajando conmigo. En 30 días he predicado 5 veces. Dios, yo sé que los privilegios son de Dios, no son del hombre. Pero también doy gracias al hermano que Dios puso en su corazón que me diera este privilegio, porque así trabaja el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos? ¿Y cuántos creen que el Espíritu Santo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos? Póngase sobre sus pies, hermanos, y busquemos en el libro de Hebreos. El libro de los Hebreos, capítulo 5, el versículo 7. Con toda la palabra de Dios calientita para darnos a nosotros. Esta semana ha estado con nosotros predicándonos.
Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene personas con capacidad. Bendito Dios. Dejamos a nuestro hermano Elías y él queda con nosotros. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga más. Hermanos, doy gracias al Señor en primer lugar porque Dios me ha permitido estar en su casa de oración un día más juntamente con ustedes para honrar y bendecir el nombre de Dios, porque ese es el primer propósito que venimos a la iglesia, a bendecir el nombre de Dios. Doy gracias a Dios por eso, pero también doy gracias al Señor porque Él me ha permitido otra vez más poder hablar de su palabra.